Bueno, entonces ya tenemos el tiempo para alcanzar la altura máxima. Digamos que el tiempo de vuelo, como la parábola es simétrica, si nosotros asumimos que nuestra trayectoria es parabólica, el tiempo de vuelo, time of flight, bueno, yo no me acuerdo en qué color era que nosotros habíamos escrito tiempo de vuelo, bueno, en amarillo. Time of flight. No, 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 venga, ¿qué sucede acá? Time to reach maximum height en verde y time of flight en amarillo, ¿cierto? Muy bien, entonces esto también coloquémoslo en verdecito, todo en verde. Y time of flight, el tiempo de vuelo por la simetría de la parábola, es decir, si el tiempo que tarda el recorrido hasta acá, bueno, esto es lo que es en verde, o el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la altura máxima, este h, el tiempo que tarda el proyectil desde el momento en el que alcanza su altura máxima hasta el momento que golpea el objetivo, también va a ser TH. Por la simetría de la parábola, porque la parábola es simétrica, tiene un eje de simetría que está definido por la altura máxima que alcanza el proyectil. Entonces, el tiempo de vuelo simplemente es dos veces el tiempo para alcanzar la altura máxima. Esto sería 2 por U por el seno de phi. Entonces, observen que depende del ángulo al que se dispara el proyectil. ¿Sí o no? Entonces, acá tenemos el otro parámetro importante para considerar. ¿Sí o no? Muy bien. Eh, yo quiero saber también cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil, ¿cierto? Nosotros habíamos determinado entonces maximum height, la altura máxima que alcanza el proyectil, entonces, yo eso lo habíamos escrito por acá, ¿en qué color? En blanquito. Digamos blanquito. Yo tengo que VY es igual a UY menos la gravedad por el tiempo, elevo al cuadrado, VY al cuadrado es igual a UY al cuadrado menos dos veces UY por la gravedad, ¿cierto? Por el tiempo más la gravedad al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Esto no es otra cosa que UY al cuadrado menos dos veces la gravedad que multiplica a U Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por T al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ya esto corresponde con lo que tenemos allí y este término de acá no es otra cosa que la componente en Y del vector desplazamiento, por lo tanto, tengo que VY al cuadrado es igual a UY al cuadrado menos dos veces G por la componente en Y del desplazamiento, ¿cierto? Muy bien. Cuando te acabo de hacer una cosa, for Sy equal to maximum height, entonces Vy, como que Vy square, Vy is equal to zero, ¿cierto? Entonces, cuando el proyectil alcanza la altura máxima, Vy es igual a cero. Entonces, de acá yo puedo decir que Uy al cuadrado menos 2G por la altura máxima, esto viene siendo igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de phi, ¿sí o no? Menos dos veces la gravedad por la altura máxima igual a cero. Y de acá podemos despejar la altura máxima para que nos quede de la siguiente manera. Entonces, la voy a encerrar en esta cajita. La altura máxima es igual a u al cuadrado
seno al cuadrado de phi dividido dos veces la gravedad. Ahí está la altura máxima, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, Ahora, lo que yo quisiera hacer es que quiero también evaluar el rango del disparo de proyectil, ¿cierto? Como vemos es qué tan lejos llega el proyectil. Eso también es sencillo, ¿cierto? Entonces, range. Range of projectile motion. El rango del movimiento de proyectil, entonces, no va a ser otra cosa que lo siguiente. Entonces, yo quiero calcular el rango del movimiento del proyectil, ver que Sx, recuerden que era igual a quién, era igual a la velocidad inicial en x por el tiempo, ¿cierto? Más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Pero sabemos que la aceleración en x no es otra cosa que cero para estas condiciones sin fricción, sin rozamiento. Entonces me queda que Sx es igual a u por el coseno de phi por el tiempo. Ahora, para el caso particular, en cuando el tiempo sea igual al tiempo de vuelo, ¿cierto? Entonces, yo tengo que el rango del movimiento proyectil va a ser igual a u por el coseno de phi por el tiempo de vuelo tf. Pero yo ya sé cuánto vale el tiempo de vuelo porque ahora lo calculé. Vale dos veces u seno de phi por g, ¿cierto? Eso significa que delta x va a ser igual a u por el coseno de phi que multiplica a dos veces u, ¿cierto? Eso sería acá dos veces u por el seno de phi dividido entre la gravedad o la aceleración debido a la gravedad. Esto es 2u al cuadrado seno de phi coseno de phi sobre g, ¿cierto? Obteniendo finalmente la siguiente expresión para el rango. El rango es igual a u al cuadrado seno de 2 phi dividido entre la gravedad. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, y llegamos finalmente al punto de decir, a ver, ¿esto es una parábola o esto es qué? ¿Cierto? ¿Cómo sabemos nosotros que la trayectoria en el espacio que describe el proyecto es una parábola y por eso es que le llamamos movimiento parabólico? Pues no es que yo estoy en una cancha de fútbol, le pongo un taponazo a algo y esa vaina sale como si fuera una parábola. Pues realmente no es una parábola. Puede parecerse una parábola, pero no lo es. Es una parábola siempre y cuando no haya fricción con un medio viscoso, ¿cierto? Y eso es lo que estamos demostrando acá. Entonces, a ver, yo tengo que SY es igual a eh, U, UY por T menos un medio de la gravedad por T al cuadrado. Esta expresión que yo tengo acá, per se, está definiendo una parábola como función del tiempo, ¿cierto? Entonces, displacement is a quadratic function of time. ¿Ok? Muy bien. Más sin embargo, nosotros sí que podemos utilizar esta expresión que tenemos acá para despejar el tiempo, ¿cierto? Entonces, el tiempo nos va a quedar como la siguiente expresión, nos quedaría como simplemente Sx, que es un desplazamiento horizontal dividido entre U,
coseno de phi. Y a esto le podemos llamar x porque es un desplazamiento horizontal, ¿cierto? Que es lo que nosotros entendemos por la variable x. Muy bien, si reemplazamos esta expresión en esta de acá, vamos a obtener lo siguiente, que ese y que no es otra cosa que el desplazamiento vertical, es igual a u sub y, que sería u por el seno de phi, por el tiempo, que sería x dividido entre u coseno de phi, menos un medio de la gravedad por x, que multiplica a u coseno de phi, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces acá viene esto a ser de la siguiente manera. Esto viene a ser, se va u con u y esto me queda x tangente de phi, menos un medio de la gravedad y acá me va a quedar x al cuadrado dividido u al cuadrado coseno al cuadrado de phi, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y acá me queda x tangente de phi menos, a ver, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría menos la gravedad sobre dos veces la velocidad al cuadrado por la secante al cuadrado de phi, que es uno sobre coseno al cuadrado, por x al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, em, obviamente, lo que nosotros tenemos acá es que esto describe una parábola. Esto va a ser igual a x factor de la tangente de phi, ¿cierto? Menos la gravedad sobre 2u al cuadrado por la secante al cuadrado de phi por x. Esto escribe una parábola. Pues, una función cuadratizada de la parábola. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la parábola, de la parábola por movimiento parabólico, habíamos dicho que era de la forma y igual a x que multiplica a delta x menos x, donde delta x es el rango, ¿cierto? Entonces, aquí yo podría hacer lo siguiente, yo podría factorizar más allá de esta forma, esto es x, ¿cierto? Voy a factorizar g sobre 2u al cuadrado por la secante al cuadrado de phi, ¿sí o no? Factorizo acá, entonces esto me va a quedar como 2u al cuadrado dividido g secante al cuadrado de phi por la tangente de phi menos x, ¿cierto? Muy bien. Y acá entonces, ¿cómo me queda esta vaina? Esto me quedaría como g secante al cuadrado de phi sobre 2u al cuadrado que multiplica a 2u al cuadrado. Esto va a ser sobre g, la tangente es seno de phi sobre coseno de phi, y esto me va a quedar acá por coseno al cuadrado de phi menos x. Bueno, acá me faltó la variable x también, ¿cierto? Y por lo tanto me queda una parábola de esta forma, me queda y igual a una función de x. Acá hay una constante que sería, escribámosla en rosado, la constante sería g secante al cuadrado de phi sobre 2u al cuadrado por x, que multiplica, acá tengo un 2, observen 2, este cuadrado se va con este coseno, me queda 2 seno de phi coseno de phi, o sea que esto acá me va a quedar como u al cuadrado seno de 2 phi dividido entre la gravedad menos x. Observen que esta es la ecuación de la parábola que justo nosotros estábamos planteando por acá.
Sino pues que acá le falta como una constante al frente, eso está bien, pero me queda que va a ser de la forma una constante por x por delta x menos x, o sea que este término que yo tengo acá debe de coincidir con el rango del movimiento parabólico, este de acá, ¿cierto? Como lo habíamos hecho en moradito, escribamos esto en morado y este de acá escribámoslo en azul. Este de acá que está en moradito o rosadito no es otra cosa que el rango del movimiento parabólico. Entonces aquí ya hemos demostrado que la parábola, entonces parabolic motion, la parábola describe un movimiento de la forma y igual a f de x igual a una constante alfa por x que multiplica a delta x menos x. Y esto sería algo como alfa delta x por x menos alfa x al cuadrado. Esto es una parábola. Bueno, esto es una parábola con intersectos en x igual a cero y en delta x, si ustedes lo ven de manera apropiada. ¿Sí o no? Esto describe esta parábola y igual a f de x. Entonces esto es x igual a cero y esto es x igual al rango del movimiento proyectil. Y acá entonces tenemos nosotros la altura máxima que alcanza el proyectil. Listo, muy bien. La altura máxima puede sacar fácil. Recuerden que el punto, que las coordenadas del punto de retorno, ¿cierto? Entonces, el punto de retorno x sub 0 era menos b sobre 2a. ¿Cuánto vale b? Observen que b vale alfa delta x. ¿Cuánto vale 2a? 2a vale 2 por, no, acá hay un menos. A ver, acá hay un menos. Y acá abajo también, porque 2a vale menos 2 alfa. ¿Cierto? Entonces se va a ir esta alfa con esta alfa, el menos con este menos, y el punto en X en el que el proyectil alcanza la máxima altura, entonces va a ser delta X medios, ¿cierto? Que esto es algo que nosotros habíamos vaticinado, de hecho, por el hecho de eh, la simetría de la parábola, ¿sí o no? O sea que esto sería o al cuadrado seno de 2 phi sobre 2 veces la gravedad. Ahora, si uno reemplaza esto, entonces ¿cuánto vale F? O sea, F de menos B sobre 2A. Entonces esto sería A y multiplica A menos B sobre 2A al cuadrado más B por menos B sobre 2A más C. Entonces esto sería A que multiplica a B al cuadrado sobre 4A cuadrado menos B cuadrado sobre 2A más C. Y esto viene a ser igual a, se va este A de acá con este cuadrado, y esto me va a quedar como B al cuadrado sobre 4A menos B al cuadrado sobre 2A más C.
Esto viene a ser, multiplico esto por 2 acá, o sea que esto es b al cuadrado menos 2b cuadrado dividido entre 4a más c. O sea que esto viene a ser c menos b al cuadrado sobre 4a. ¿Sí o no? Muy bien. Y esto queda parecido al discriminante, porque esto va a ser 4a por c menos b al cuadrado, ¿cierto? Esto es 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Muy bien, ¿cuánto vale c? C vale 0, ¿cierto? C vale 0, o sea que esto me va a dar menos b al cuadrado sobre 4a. ¿Cuánto valía b? A ver, b en la ecuación de la parábola vale alfa delta x, o sea que esto es igual a menos alfa al cuadrado delta x al cuadrado. ¿Y cuánto vale 4a? 4a vale menos 4 alfa, ¿cierto? Se va este con este, y por lo tanto voy a obtener que la función de menos b sobre 2a, que no es otra cosa que la altura máxima del movimiento, es igual a alfa delta x al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto vale alfa? A ver, alfa vale g secante cuadrado de phi sobre 2 su cuadrado. G secante cuadrado de phi sobre 2u cuadrado. ¿Sí o no? Y em, por delta x al cuadrado, permítanme, entonces sería u a la 4 seno cuadrado de 2 phi, u a la 4 seno al cuadrado de 2 phi, ¿cierto? Entonces acá hay un poco de cosas, bueno, acá hay un 4 también abajo. Vamos a ver cómo queda esto. Esto queda g, a ver, esto queda g por u a la 4 seno de 2 pi es 2 seno de phi coseno de phi, o sea que esto queda acá 4, acá seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de phi, secante cuadrado de phi, ¿cierto? Dividido entre, me queda 8 por g al cuadrado por u al cuadrado. Vamos a ver qué pasa acá. Se va este 4 con este 2 me va a dar, perdón, ese 4 con ese 8 me va a dar un 2. Se va este cuadrado con este g, esta con esta de acá. Entonces arriba me va a dar, a ver, este secante de acá con este coseno. Entonces me va a dar u al cuadrado. Me queda u al cuadrado seno cuadrado de phi dividido entre 2 veces la gravedad. A ver, ¿y cuánto nos había dado la altura máxima? La altura máxima o al cuadrado seno cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bingo. Es decir, que el análisis parabólico del movimiento de proyectil es perfectamente consistente desde la geometría de la parábola y desde la cinemática de las ecuaciones. Entonces, y faltó un ejercicio que les quería hacer, entonces los voy a hacer conjuntamente con el problema de movimiento parabólico con fricción el viernes. Es un ejercicio sencillo, ¿cierto? Simplemente necesitamos verificar cuál es el tiempo que tarda el proyectil
en impactar el suelo cuando el disparo del proyectil es como algo así. Se los dejo acá para que lo piensen. Ustedes tienen acá, esta es una altura H0. Ustedes disparan el proyectil de esta forma. ¿Cuánto tiempo se demora el proyectil para subir y volver a bajar hasta acá? ¿Cierto? Tienen también, naturalmente, deben de tener en cuenta esta distancia de acá, que sería el H máximo. Deben de tener en cuenta que el proyectil se dispara a un ángulo phi. ¿Sí o no? Entonces, este tiempo de acá, ¿qué tanto tarda el proyectil en alcanzar el suelo que está H0 unidades por debajo? ¿Cierto? Y ustedes se van a dar cuenta que ese tiempo depende de la raíz cuadrada de uno más dos veces la relación entre H0 y H máximo. Es decir, la relación entre H0 y H máximo es crítica para poder entender cuánto tiempo se demora el berraco proyectil, ¿sí o no? Entonces, eso, digamos, eso es básicamente lo que se plantea ahí. Bueno, vamos a grabar, guardamos este archivo y LJ, ¿sí o no? Bueno, nos vemos mañana, chicos y chicas. Chaito.